Las escrituras no tienen tiempo de expedición mientras estemos en este mundo. Ellas son las mismas, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Los que cambian son los hombres. De una generación a otra se van cambiando costumbres, se van cambiando tendencias, modas, dialectos, forma de vestir, comidas, ¿sí? Forma de peinarse. Hoy se peinan diferente a como se peinaban antes. Hoy se visten diferente. ¿Por qué? Porque el hombre sí cambia, Dios no. Pero la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en dos historias o en dos momentos diferentes de la historia del hombre, dos costumbres. Y el Nuevo Testamento se escribió en el tiempo donde los judíos eran más religiosos. Tenían sus costumbres, sus culturas, su forma de comer, de vestir, y todo eso lo añadieron a la palabra. Entonces por eso decían que tenían que lavarse las manos y un montón de reglas que se llaman las reglas de los ancianos o las costumbres de los ancianos. Y eso sobrepasaba la palabra. Tanto que Jesús les dice, sus costumbres anulan la palabra. Les dijo Jesús. Mis hermanos, yo he escuchado por ahí que dicen, no, pero eran otros tiempos. Pueden ser otros tiempos, pasados, presentes y futuros, pero el mensaje es el mismo. Es el mismo. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando leemos las escrituras? Tenemos que conocer la cultura de ellos, porque le habló a los judíos, primero vino a su casa y le habló a los gentiles, y ver cómo eran ellos en aquellos tiempos, cómo comían, cómo vestían, para no caer en el error del legalismo. Y nosotros llegamos y sacamos esas culturas. ¿Y usted ha visto una cebolla? ¿Una cebolla blanca? Usted le va quitando las capas primero, ¿cierto? Y ella tiene un tallo adentro. Uno cuando va a hacer ensalada, uno la parte en dos y yo le saco el tallo y lo guardo para los caldos, para las sopas. El tallo es el mensaje de la palabra. Lo demás es la cultura, la sociedad, la religión, las costumbres. Y eso hay que quitarlas, conocerlas para quitarlas y mirar cuál es el mensaje que Dios quería transmitir. Y vamos a escuchar como ellos escucharon. Eso es lo importante, que usted escuche como ellos escucharon en ese tiempo. Porque si escuchamos como hoy, vamos a escuchar diferente la palabra de Dios y vamos a escuchar lo que Él no dijo ni lo que Él ha establecido. ¿Sí? Hoy hay muchos predicadores humanistas, emocionalistas, positivistas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Elevar las emociones y elevar el ego del ser humano. Poner al hombre en el centro del mensaje. Eso es lo que hoy vemos por todos lados. Tú vas a prosperar, tú vas a reinar, tú estás para declarar, tú. Y las canciones de hoy son pura poesía humanas. Ya no hay la exaltación al Padre, a sus atributos. Todo es como yo me siento, como yo estoy, triste, lo que yo hago por Él, que yo te amo. Y nosotros somos la novia. Vamos a ser su esposa. Y Jesús le decía a los esposos, maridos, amen a sus esposas. ¿Y cómo le dice a la esposa? Esposas, sujétense. ¿Qué debe ser la iglesia? Decirle te amo al Señor, está bien, pero obedezcan. Sujétense al Padre. ¿Sí? Hoy esas predicaciones humanistas, la gente aprende mucho, no aprende nada, pero sale entusiasmada. Y eso es lo que le importa a ellos. Yo quiero salir aquí con fuego. Pero uno le dice, ¿y sobre qué era el pasaje? No sé. Pero yo quiero sentir ese fuego, esa alegría, gloria a Dios, aleluya. Y salen contentos, pero no saben qué pasó con el mensaje. Y usted los ve y las vidas iguales. No hubo una transformación porque no entendieron el mensaje. Solamente se dedicaron a hablarle a su cultura, a sus emociones y a sus costumbres. Y ahí cometemos un gran error. No saben muy bien, pero no saben nada muy bien de lo que pasó en el mensaje, pero sales animado. Entonces usted dice afuera, ¿qué mensaje tan poderoso? A mí me preocupa cuando alguien se va contento. A mí me gusta que la persona se vaya pensando, ¿Por qué? Porque la palabra siempre va a penetrar, no va a consentirlo a usted. Lo penetra.
Todos los días nos corrige, nos exhorta, todos los días, a fin que de que nosotros seamos aprobados para toda buena obra. Ese es el fin de las Escrituras, ¿sí? Entonces, hago una pregunta aquí. ¿Cuántos líderes hay en esta tarde aquí? Levanten sus manos. Líderes. No hay ningún líder hoy aquí. Ah, bueno. ¿Cuántos siervos hay en esta mañana? Ah, bueno. Mire, la palabra líder, si usted pregunta eso en otras iglesias, se levantan, como dice nuestra hermana Yari, se levanta mire lo que es la hermana Yari, piensa que son los pastores, que son los que predican, y ya hace una distinción de grupo, los líderes y los que no son. En cambio, en el Señor no es así. Todos son siervos. Todos somos siervos. Nuestro rol o función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según las Escrituras, debe ser el liderar o el servir a otros. Y hoy quiero, mi hermano, que usted, si tiene trabajo para traer apuntes, anote. El propósito de esta mañana es que usted aprenda como yo he aprendido. De lo que yo ahorita no tengo cómo decirle, tome 200 euros, hermana Evelyn, tome 300, hermano Alan. No tengo, pero de lo que tengo, lo que Dios me ha dado, se los voy a transmitir. Ustedes tomen lo bueno y desechen lo malo, pero tómenlo todo y en la casa medítenlo, mastíquenlo. Mastíquenlo, ¿ok? ¿Qué dice Dios acerca de esto en las Escrituras? ¿Somos líderes o somos siervos? Y espero que hoy desterremos de nuestra mente y nuestro corazón esa palabra que, aunque parece muy hermosa, ha hecho mucho daño. Liderazgo. Lucas 22, versículos del 24 al 27. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense, ¿quiénes estaban disputando ahí? Los discípulos, los 12 ahí. ¿Quién será el mayor de los 12? ¿Quién será el líder? ¿Quién será la cabeza de estos 12? ¿Sí? ¿Quién será el líder de los 12? Pero él les dijo, ¿quién es él? Cristo, aunque él está con minúscula ahí, mire, ese es el error de la Reina Valera, que él debería estar con mayúscula. Por eso los invito a que cómprense en una Biblia de las Américas. Es la misma Reina Valera, pero corregida con esos detalles. Bueno, pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Le pone un ejemplo de esos líderes. Porque ¿quién dice que un presidente o un rey o un gobernante no es un líder? ¿Sí o no? Listo. Se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Bienhechores, ¿qué quiere decir? Los amigos del pueblo. O sea, nosotros los tenemos a ellos como nuestros amigos. Como que son los únicos que pueden sacarnos de esta situación que está en España. Son los únicos que pueden sacar la situación como está ahorita en Venezuela. Estamos esperando que sea Corina o que sea el mundo, pero ellos son los que pueden. Mis hermanos, es el Señor. Es el Señor. Dice 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y mire esta palabra, y el que dirige, y yo quiero que esa palabra dirige, le hagan a ustedes ahí un subraye. Esa palabra dirige, por ahora les voy a dar cómo se lee en el griego. Es la palabra geogomai. Geogomai. Y eso lo vamos a ver más adelante. El que dirige, geogomai, como el que sirve. O sea, ese que dirige tiene que estar es como el que sirve. Y versículo 27. Porque, ¿cuál es el mayor? Le hago esta pregunta a ustedes. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Según la cultura de hoy, los que se sientan son los mayores. Y los que sirven, los que trabajan. Los que me atienden, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero mire, dice, no es el que se sienta a la mesa, dice Jesús. Y yo creo que ellos dirían, pues sí. Más, dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo creo que dijeron, uy. Los hijos de Dios sirven a Dios es porque son líderes o siervos. Mira, hace poco vino aquí una persona del gobierno
y se la atendió y ella se sentó. Y todos lo veíamos como una líder, esperando que ella hablaba. Eso pasa en el mundo cristiano también. Llega el apóstol, llega el gran nombre de Dios, el profeta. ¿Y cómo lo atiende? ¿Y sabe qué? Puede venir Nelby, John, Regan, Efren, cualquiera de ustedes predicar este mensaje y no pasa nada. Pero si lo predican ellos, porque la gente busca siempre desafortunadamente un artista. Mire, si aquí viniera, y ya han venido, Miel San Marcos, viniera Barak y le dijera, necesitamos que nos preste la batería a una iglesia, todas las iglesias se pelearían por quién preste la batería. Porque la van a tocar Barak. Pero usted dice, présteme una batería. ¿Quién? ¿Para quiénes? ¿No? Para el grupito ese que está por ahí. Palabra de la cruz. No, sal de la iglesia. Mire, mi hermano, dice que los instrumentos son consagrados. ¿Para quién? Para esta pared. Si es del Señor, la obra del Señor está afuera. ¿A cuál Señor entonces están ustedes? ¿El Señor aquí, el que está encerrado aquí, o el Señor que está en todo lugar? El Señor que quiere ver esas almas aquí. Amén. Lucas 15:29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, mire, estamos hablando aquí de un hijo, el hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. Mas él respondiendo dijo al padre, hablando el hijo mayor, dijo, he aquí tantos años te sirvo. El hijo mayor le servía al padre, dice, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos aquí que el hijo no solamente era el hijo, era el príncipe. Era un siervo. Usted y yo somos hijos y somos siervos. Y la versión 1960 para acá tradujo la palabra esclavo como siervo. ¿Por qué? Por la situación que hay en los derechos humanos. La palabra esclavo, usted no la puede decir ni siquiera, por ejemplo, yo voy a subir este video más adelante en el canal que tenemos, me toca esta palabra colocarle un pip, porque si la digo me censuran el video. Esa palabra esclavo no se puede decir. Entonces la Biblia tradujo en esa parte para ese problema sobre la esclavitud, pero colocó siervos. Pero usted lee la versión 1977, la Reina Valera hacia atrás, y eso es rica porque es cruda, sin censura. Y dice la palabra esclavo. Pero dice, versículo 22. Pero el padre, vamos al versículo 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, dice, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, veamos lo siguiente que enseña este pasaje. El hijo trabaja como un siervo, pero en casa también habían jornaleros. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los jornaleros? La palabra jornalero en el griego es mitsidios, que significa obrero a sueldo. ¿Van entendiendo ahora sí? Obrero a sueldo. Sí, mis hermanos, hay gente trabajando en la obra de Dios solo por un sueldo, por intereses propios. Pero Dios quiere es que tú seas su hijo y su siervo, no un jornalero que viene y hace la obra del Señor esperando algo a cambio que le den. Hay unos que vienen y le sirven al Señor porque dice que el Señor les va a bendecir. Es que si el Señor no me bendiga, si el Señor no me sane, yo debo servirle. ¿Cuántas veces le dijo Pablo, Señor, sáname de esto? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Bástate? Mis hermanos, bástase con la gracia. No es suficiente lo que hizo en la cruz. No es suficiente. ¿Quisieras cambiar lo que hizo en la cruz por todas las riquezas del mundo? ¿Quieres? ¿Seguro? Porque hoy hay gente haciéndolo. Hoy hay gente haciéndolo. Según de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Mis hermanos, hoy hay muchos que son siervos o que no son siervos, sino jornaleros que trabajan por beneficios, por avaricia. Pero ellos para hacer eso se tienen que volver o usar esa palabra líderes. Y si no me cree, veamos la siguiente cita bíblica. Mire, según de Corintios 11 del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Mire, puso la palabra apóstol que era entre supuestamente
dentro del el rango más alto. Obreros fraudulentos. Y la palabra obrero es la misma palabra que se usa para jornaleros, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero Pablo le dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aleluya. Así es. Miren, hermano, no hay dentro del cuerpo de Cristo, porque Cristo hace simbología de la iglesia como un cuerpo, porque solamente hay una cabeza. No hay más cabezas. No hay, de aquí para abajo, no hay rangos, no hay categorías, no hay estatus, no hay niveles. Todos somos iguales. Que cada uno Dios le da un rol. El apóstol hoy no está vigente, pero el rol de apostolado sí. Los profetas, como en el Antiguo Pacto, no están vigentes, pero el rol de profeta, como en el Nuevo Testamento, sí. Y así sucesivamente, tenemos un rol, porque es un don. Es una función que el Espíritu Santo tiene y se la da a cada uno. Juan 10, del 1 al 5, dice la palabra del Señor: de cierto os digo. ¿Sabe qué significa de cierto, de cierto? Que esto es verdad de la verdad. No falla. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mire, Jesús le está hablando aquí y él usa lo que en ese instante era más cotidiano, que era criar ovejas. Y ellos sabían lo que él estaba hablando. Ellos sabían. Dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. O sea, él. Este abre el portero. Y esa palabra portero hay que subrayar. Ahorita la vamos a ver. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, mire, no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en ese momento en su cultura. Miren, si los discípulos andaron con Jesús y no entendieron, ¿cómo nosotros vamos a decir? A veces nos agarramos de un punto que hemos creído y decimos, es que así es. Espérate. Ellos duraron desde Moisés hasta Malaquías sin entender nada. Con el Pentateuco de memoria en su mente, porque lo tenían que decir de memoria. Pero no lo entendieron nunca. Y vino Jesús y les enseña la verdad y se alborotaron. Porque eso pasa cuando la gente ha creído algo por muchos años y viene la verdad, se ponen enojados. Se ponen bravos. Se escandalizan. Pero hay otros que rechazan la verdad. Por eso cuando los fariseos bajaron a bautizarse, ya el Mesías, ya el Espíritu Santo, hablando a través de Juan el Bautista, le dijo, ¿quién les impide a ustedes librarse de la ira venidera? O sea, ellos ya estaban condenados, porque el que no cree ya es condenado. Y ellos no iban a creer en el Mesías. Y el fruto del arrepentimiento de una persona es creer en el Mesías. Lo demás es la obra del Espíritu Santo. Que se llama la obra santífica de la vida del cristiano. Si usted hoy puede ser muy santo, guardarse de todo, pero si usted lo hace con sus propias fuerzas y nunca ha creído en Cristo, se va para el infierno. Porque Dios vino no a buscar santos, vino a buscar pecadores. Y cuando usted se arrepiente, es justificado.
¿Y qué es justificado? ¿Qué es justificado? Que usted, sus pecados, ya no los ve el Padre porque el Hijo los pagó y ahora ve al Hijo en usted. Él es el único que nos justifica. El ser humano no justifica a nadie. Porque si yo estoy encargado de justificar si usted es cristiano o no, cometo el error de hacer la obra del Espíritu Santo. Mira el verso 2. En el verso 2 cuando habla, que dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Miren mis hermanos, mientras los ladrones y salteadores utilizan otros medios para entrar al redil donde se encuentran las ovejas, el pastor usa la vía natural que es la puerta, puesto que el propósito de ese pastor para el rebaño no es hurtar ni destruir como Satanás, sino de alimentar y cuidar el redil. El pastor ha sido designado por el Padre y enviado para atender las ovejas que no tienen pastor. Eso lo podemos ver en Ezequiel 34:15, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel 34:15 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová del Señor. Eso se estaba cumpliendo con Cristo. Pero el Salmo 79:13 dice también, y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. No solamente para la casa de Israel, nosotros también somos ovejas. Ahora, ¿qué es la puerta? La puerta. ¿Sí? ¿Qué es la puerta? La puerta es Cristo. Mira el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, ahí le va a explicar, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire, vamos entendiendo, en este evangelio, Él es la puerta y hay un camino. Para los judíos, cuando Él les dijo, cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sabe qué le estaba diciendo Él? Estaba diciendo que el templo tiene una puerta y hay un camino que se le llama el camino, que es el camino a los atrios. Viene después otro que se llama la verdad, que es el camino y la puerta hacia el lugar santo. Y el otro que es un camino que se le dice vida, que es el lugar santísimo. Él estaba diciendo, yo ahora soy todo lo que ustedes adoraban. Y para entrar por esa puerta había que lavarse en los atrios las manos, lavarse todo y purificarse. Ahí se purificaba todo. Que es lo primero que hace el cristiano cuando llega a Cristo. Cuando usted, mi hermano, recibe a Cristo, suceden 3 cosas en su vida. ¿Sabe cuál es? Cuando usted verdaderamente se ha arrepentido, porque el evangelio, ¿qué hace? Como el mensaje hoy, llega a su corazón y el Espíritu Santo le convence de pecado. ¿Y qué hace ese mensaje del evangelio? Lo hace reconocer que usted es pecador, que está arrepentido. En ese momento suceden 3 cosas que nadie puede ver aquí. Usted muere y resucita con Cristo. Segundo, usted es justificado. Y tercero, mi hermano, usted es anexado, añadido al cuerpo de Cristo. ¿Dónde se evidencia eso? En el bautismo. Eso se evidencia ahora en el bautismo. Una persona que dice ser cristiano y no se bautiza, pues se pone en duda su confesión de fe. Ahora, el verso 3 de Juan 10, ¿quién es el portero? ¿Se acuerdan? Y subrayemos la palabra portero. Es la palabra griega suroros. ¿Qué significa esa palabra? Mire, portero o vigilante. Hay un vigilante de la puerta que es Cristo. Hay un vigilante de la puerta que es Cristo. Y esos son los guías. ¿Quiénes son los guías dentro del cuerpo de Cristo? Los pastores. Los pastores, mis hermanos. Hebreos 13:7. Mire este versículo, es muy hermoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vea. Porque ellos velan. ¿Vio? Ellos vigilan, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
La palabra pastores aquí es la palabra en griego que yo le dije que era para dirigentes, la palabra hegeomai. Imagínense. Es la palabra hegeomai, que es dirigente. Y la palabra hegeomai, más que pastores, significa guía, vigilante, cuidador, dirigente, estimador y entendido. Interesante, ¿no? Mire todo lo que significa esa palabra ahí. El pastor debe ser guía, un vigilante, un cuidador, un dirigente, uno que estima y otro que es entendido en las palabras. ¿Por qué? Porque está abriendo la puerta. Está predicando la palabra, está predicando de Cristo. Y un predicador o un pastor no puede cerrarle la puerta a nadie. Ahora, ¿cómo puede identificar a un pastor al servicio de Dios para obedecer y sujetarse? Porque hoy se toman de ese versículo para que usted, todas las locuras que ellos hagan, porque mire mi hermano, hay muy pocos buenos pastores. Por eso es que el versículo 7 del mismo capítulo de Hebreos dice, ¿cuáles son los pastores que nosotros nos debemos someter? Mire, dice, acordaos de vuestros pastores, mire, que os hablaron la palabra de Dios. Amén. Todos hablan la palabra de Dios. Muy bien en esa parte. Y miren lo que dice después. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si usted dice, pero ¿cuál es la conducta de un pastor? Está en los requisitos de un pastor. Él tiene que ser hombre sin tacha. Que su hogar se someta a las escrituras. Muchas cosas, ahí están los requisitos. Su conducta es de imitar. Dice, esa fe imítenla, mis hermanos. Pero la misericordia de Dios, que es tan grande, hoy ha permitido que esos pastores así no cumplan esas. Dios los use. Porque qué es posible en estos tiempos hacer que los hijos le sigan a Dios. Pero ha sido por una mala función, porque han dedicado más sus vidas al templo, más su vida a los hermanos de la iglesia que a sus hijos. Y lo que la palabra no se equivoca. Si usted instruye al niño en su camino, cuando sea viejo, se aparta. Bueno. Ahora veamos el versículo 2, pero en la versión NBI, los dos versículos. Versículo 17, mire, en la NBI, varón, el mismo versículo, mire, obedezcan a sus dirigentes. ¿Ve? Dirigentes. El pastor tiene que dirigir. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Cuando usted, mi hermano, es un desobediente, usted sabe que su pastor es un pastor digno de someternos, y usted es un desobediente, usted le trae dolores de cabeza a él. Trae dolores de cabeza. Y el versículo 7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. ¿Cuál es el resultado del estilo de vida de ellos? E imiten su fe. Mis hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Por eso es que hoy usted ve como arroz. Yo lo nombro pastor, yo lo nombro pastor, yo lo nombro pastor. Espérate. Un hombre no puede nombrar a un pastor. Como un hombre no puede unir a un hombre a una mujer. Ni un hombre puede separar a un hombre y una mujer. Lo separa Dios. Dios da una causal. Y Dios, lo que une el hombre no lo separe. Lo que une a Dios no lo separe. Así es la iglesia. Dios la pone en reflejo como un matrimonio. Cuando Dios te une a esta iglesia, no te separa nadie. Cuando Dios te une al cuerpo a ser su novia, no te separa nada. Nada, mi hermano. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Mire, si usted no conoce las escrituras, usted es una oveja sin pastor, porque no conoce la voz del pastor. Y es a través de las escrituras. ¿Qué está haciendo hoy Satanás? Distorsionando esa voz.
Por eso lo importante de que los estudios se hagan verdaderamente como estudios. Estudiando no solamente un pasaje llano, que yo tome un versículo y diga qué es lo que piensa, sin saber cuál es su contexto, su cultura, todo, mi hermano, porque estos son libros dentro de un solo libro. Que cada uno tenía, cada capítulo, cada versículo, algo que decir, y dice lo mismo hasta el día de hoy, no puede decir otra cosa. Porque si un mensaje dice una cosa y después dice otra y dice otra, entonces la Biblia no es eficaz. Sería cambiante. Y la palabra de Dios es lo que Él dijo y eso es. No tiene variación. Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz. Qué hermoso. Y yo las conozco. Si usted hoy está oyendo la voz, el Señor te conoce. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, apartado de mí, nos conozco. O sea que no son sus ovejas, a pesar de que estaban bautizados y servían al Señor. No los conoce. Y me siguen, y yo les doy vida. Mire lo que hace el Señor. ¿Qué les da? Vida eterna. Y aquí hay un pasaje que no les gusta a muchas personas cuando toco el tema de la salvación. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de... ¿Quién puede arrebatar? Satanás es capaz de arrebatar de su mano una oveja. Ahora, Mateo 23, versículo del 8 al 13, en la versión NBI. Ya casi acabo, mis hermanos. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí. ¿Qué es rabí? Maestro. Porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos. Mire, todos ustedes, ¿qué son? Aquí no hay que usted sea el... Pero venga, pero ¿por qué en Efesios y en Corintios aparece que unos llamó apóstoles? Roles, funciones. Pero no quiere decir, si yo soy una persona que estudio las escrituras, no quiere decir que yo soy un maestro, sino que estoy cumpliendo dentro del cuerpo de Cristo el rol de maestro. Pero el único maestro es Él. Porque si yo fuera el maestro, entonces lo que yo estoy hablando viene de mí y no del Padre. Yo soy un discípulo cumpliendo el rol de maestro. Soy un discípulo cumpliendo el rol de profeta, mas no soy un profeta. El último profeta fue Juan el Bautista y hizo lo más importante que cualquier otro profeta. Elías descendió fuego. Eliseo abrió el Jordán. Moisés abrió el Mar Rojo. Y Juan hizo esto. Señalar a Jesús. Y dijo, no hay mayor profeta que este. Nacido de mujer, de hombre, que este. ¿Qué hacemos tú y yo cuando evangelizamos? Señalar a Jesús. No me señalo a mí, ni señalo, es que a mí me enseñó tal. Señala a quién. A Cristo. Y ya ahí estás cumpliendo su función de profeta. Cuando usted se va a las misiones y abre otras iglesias y abre otra allí, estás cumpliendo el rol de apóstol, pero no eres un apóstol. Porque los fundamentos ya fueron puestos y no podemos poner otro fundamento sobre ellos. Pero cuando usted lee, me parece que es en Corintios, no me acuerdo ahorita, dice pastores y maestros. Ese pastores y maestros es lo que se llama un paralelismo hebreo. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo. Porque después en Efesios no está pastor, está el maestro. Entonces, ¿se contradicen las escrituras? No. Hay que saber que hay un paralelismo hebreo. Y pastor y maestro es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo soy pastor, soy maestro. Todos ustedes, cuando están frente a una persona, una familia, y está discipulándola, usted ya se está haciendo el rol de un pastor y de un maestro. Por eso en las iglesias no había uno solo, había ancianos, más de uno. Por si el uno se enferma, está el otro. Dice, y hermano, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, y él está en el cielo. No hay padres espirituales, no lo hay. No hay madres espirituales. El único padre de las luces es Dios.
Que Pablo, con ese cariño humanismo, dice que él como si hubiera parido, él le dice hijos. No quiere decir que ellos lo llamen padre. ¿Por qué Jesús le dice eso a los judíos? Porque los judíos tenían costumbre que al profeta le decían padre o a los rabinos. Por eso es que Eliseo le dice, padre, padre, carros de fuego vienen. Y lo mismo los discípulos de Eliseo dicen padre. ¿Pero por qué? Porque era la costumbre de decirle padre. Pero Jesús dice, venga, ya no más. No. El único padre es... Porque cuando a usted le dicen, tú eres mi padre espiritual, yo me siento con una autoridad sobre usted. Y el corazón del hombre es perverso, mi hermano. Si usted le da un poquito de levadura, se infla. Toda. Ni permitan que le llamen guía, dice en la versión NBI. Guía. ¿Y qué es guía? Ya lo vimos. Porque tienen un solo guía, el Mesías, Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y mire el versículo 13, me encanta, dice, ay de ustedes, aquí le está hablando a otros, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Mire, y vamos al contexto de la puerta. Les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hoy el evangelio es trabas y trabas para que la gente entre. Para entrar tiene que demostrármelo a mí primero. Demuéstremelo a mí que usted va a ser un buen cristiano. Cristo vive, gloria a Dios. ¿Ve? Mateo 20, versículos del 20 al 28. Aquí está la petición de una madre, la mamá de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ustedes conocen este pasaje, Mateo 20, del 20 al 28. Reina Valera dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Mire, qué bonito, ¿no? Postrándose ante Jesús. Llegó con esa reverencia y sincera de corazón, porque una madre por sus hijos hace lo que. Él le dijo, ¿qué quieres? Mire, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Como si no supiera. Jesús sabía. Siempre lo sabe. Pero Él quiere que nosotros digamos qué es lo que queremos. Ella le dijo, ordena en tu reino. Es que ella entendía que el reino era que Jesús iba a resucitar, iba a reinar ahí en Israel y poderoso como David y todo lo ahí juzgando a la gente. No, mire, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Después iba a haber un problema entre esos dos hermanos, ¿no? ¿Quién la derecha y quién la izquierda? ¿No? Porque para el judío la derecha es útil, la izquierda es para solamente limpiarse la cola. La mano izquierda para ellos es algo inmoral. Por eso es que y sería bueno hablar de este tema un día de estos, cuando Jesús le dice que cuando pone una mejilla, ponga la otra, no, aunque sí el cristiano debe ser humilde, esos tres versículos significa algo diferente en la cultura de ellos, que un día de estos lo hablaremos, mi hermano. Entonces dice, entonces Jesús respondió y dijo, versículo 22, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Este era otro bautismo. El bautismo, ¿sabe cuál? De la ira de Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra bautismo es la palabra sumergerse, se sumerge completo y sale. La ira de Dios iba a sumergerse, se iba a sumerger Jesús completamente, sumergido, completo, iba a resistir la ira de Dios. Pero miren lo que dice aquí porque es muy hermoso. Dice, y ellos le dijeron, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Podemos? Nosotros podemos. ¿Sí? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Miren, mis hermanos, todos los que son discípulos de Cristo van a beber de ese vaso también. Sí, verdaderamente son discípulos. ¿Por qué? No es el vaso de la ira de Dios, sino de las pruebas, las dificultades. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentar a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire, ni siquiera Jesús dijo, tú vas a hacer esto, no nombró a nadie. Solamente el Padre. ¿Nosotros qué hacemos? Dios me ha dicho, tú vas a ser un profeta, tú eres un apóstol, tú eres un... Y tú. O sea, yo no lo sabía, él sí.
Cuando los 10 oyeron, ¿cuáles 10? Los otros 10 discípulos. Esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Ayer los que estábamos en el evangelismo y los que hacen parte de ese evangelismo y salen, cada vez que salen, están siendo siervos, dando la vida por muchos. Porque en ese momento que usted está ahí, puede venir un musulmán y tome. Eso ha pasado. Mire, hermano, cuántas iglesias en Estados Unidos, y no sé aquí en Europa, pero en Estados Unidos la costumbre es que llega alguien y a la iglesia y los mata. Usted sabía que hace poco no me acuerdo el nombre del país de África, yo lo tengo ahí, 18 iglesias en un solo domingo se les pasó, los islámicos le pasaron anuncios de que los iban a matar si no se iban, si dejaban de hacer culto, y no lo dejaron. Llegaron y sacaron de las 18 iglesias a sus hijos y dijeron que los iban a volver islámicos y el resto los quemaron, pero no negaron su fe. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y aquí estamos sentados tranquilos. Vamos a ir a tal a evangelizar. No tengo tiempo, no puedo. Hay culto. Hay culto. Quiero hablarles un momentico sobre un liderazgo narcisista. ¿Qué es un narcisista? Es aquel que todo es él. No. Romanos 16:8. ¿Qué dice Romanos 16:8? Dice, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Esas personas no están sirviendo a Cristo. Miren, no sirven, o sea, no son servidores, sino que son servidores ¿a qué? A sus propios estómagos. O sea, su Dios es su estómago. ¿Y qué utilizan? ¿Cómo hacen? Con suaves palabras. Tú eres una bendición, chico, tú vas a ser suaves palabras. Lo que a usted le gusta, lisonjas. Engañan a los corazones, discúlpeme, de los ingenuos. El que cae en esto es un ingenuo. Hago una pregunta. ¿Cuántos siervos hay aquí? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos? Si no son siervos ustedes, mis hermanos, pasen para acá. Todos somos siervos. Ahora mire, Lucas 17:10 dice, antes de seguir leyendo aquí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, ustedes hacen todo lo que Dios les pidió. ¿Han leído, han visto Cristología? ¿Qué significa Cristología? Todas las enseñanzas de Cristo, todas, y las cumplen a pie de la letra. Cuando ustedes hagan eso, mire, dice, decid, ustedes mismos, díganse, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Entonces, ¿y lo que no hacemos? ¿Qué somos entonces? Si lo que hacemos, lo que el Señor nos pide, nos dice, llámense siervos inútiles, nos dice, llámense líderes, siervos inútiles, ¿qué serán de los que no hacen nada? Que solamente van a la iglesia por ir. Yo le estoy diciendo claro a usted, mi hermano, en esta tarde, perdón. ¿Sí? Tengo que ser claro con lo que está en la palabra. No me mire feo, ni discuta conmigo. Si quiere discutir, discuta con Dios, pero usted va a perder. Porque Dios es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Mis hermanos, qué importante. ¿Sabe por qué Jesús hace esto? Porque nuestro corazón se va a elevar cuando nos dicen, es que usted es un gran, le ponen rojo, siervo de Dios. Un gran hombre. No somos grandes, somos pequeños. Cuando usted se llama cristiano, son pequeños ungidos, pequeños Cristos. Somos pequeños. Somos polvo delante de Él. Por su misericordia nos usa. Y por el amor a su Hijo, es fiel a nosotros. Porque Él no es fiel por usted. Él no tiene. Mire, de verdad que si Él, sin ustedes, vive feliz. Con o sin nosotros, Él vive feliz porque Él sigue siendo Dios. Pero gracias a su Hijo nosotros tenemos un valor incalculable. Y si no es por Él, tú y yo no tendríamos la atención de Él. Hagamos lo que hagamos.
no prestaría atención, porque nuestras obras son obras de inmundicia. Nuestra justicia nuestras obras son un trapo de inmundicia, dice Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Que los trapos que utilizaban para limpiar a los leprosos y para ponerse en las mujeres como toalla higiénica o prensa, eso se le llamaba trapo de inmundicia. Eso es lo que es nuestra justicia y nuestras obras delante de Él sin Cristo. Eso somos. Un liderazgo narcisista, egocéntrico y nocivo. Mire, mi hermano, es una matriz, como una mujer preñada, que solo reproducirá discípulos propios, adoctrinados y configurados para hacer ¿qué? El deseo y el capricho y el antojo de aquel que lo está adoctrinando, del ser humano. Nunca un verdadero siervo de Dios, nacido del Espíritu, va a permitir que a nombre de obediencia tú comiences a caminar en lo que Él desea de ti. Un verdadero hombre de Dios no hace eso. Tampoco permitirá que a nombre de honra tú te conviertas en una mente incauta, sin capacidad de pensamiento autocrítico. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el que mando soy yo. Y yo digo esto y esto se hace. Pero mi hermano, mire, la palabra... No. Es como yo digo. No hay autocrítica. Y recordemos que una función del ministerio, porque el ministerio hay uno solo y es quíntuple. ¿Qué hacemos nosotros como ministerio dentro de la iglesia? Unos con otros, ¿es para qué? Para ir edificando la iglesia. Entonces, ¿edifica uno solo o edificamos todos? La verdad no la va a tener una sola persona. Tenemos que entre todos hacer un consenso y ir creciendo. Va a ser difícil, porque tenemos nuestro orgullo todavía, nuestras obras ahí, pero el Espíritu Santo maneja ese caballo. Maneja ese caballo. Entonces, mis hermanos, a nombre de honra que tú te conviertas en una mente incauta sin capacidad de pensamiento autocrítico, y mucho menos que le tributes culto a su personalidad. Lo que se traduciría hoy en día, convertir al siervo en un líder y en un ídolo. Gloria a Dios. Cumpleaños del pastor, cumpleaños del siervo, cumpleaños del apóstol. Imagínense, he estado en iglesias donde hay que celebrarle cumpleaños de ellos, cada uno por aparte. Después cumpleaños de ellos, de los años de ser cristianos. Cumpleaños desde que llegaron a la iglesia. Y todo cumpleaños, como 5 cumpleaños. Miren, mi hermano, pero esa gente muere y defiende a eso. ¿Por qué? Porque es una matriz que pare hijos así. Sí, gloria a Dios. Pues me han sacado, varón. Aquí me aman, aquí me aman. Cuando humanizamos, mire, cuando usted humaniza lo divino que es Dios, lo vuelve humano, y usted diviniza al humano como a Dios, no vamos a poder evitar caer bajo las tetas babilónicas del espíritu de error y de engaño. Cuando usted agarra al hombre y lo pone como un ídolo y un Dios, vas a caer en un engaño grande y vas a desertar después del evangelio porque te van a fallar. Si fallamos lo que por gracia Dios nos tiene sirviéndole, ¿cuánto más ellos? Las ovejas heridas por rechazo, mi hermano, de marcas, de experiencias negativas de su pasado. ¿Sabe que las ovejas cuando llegan aquí llegan heridas? Gloria a Dios. Siempre sufrirán la necesidad de ir buscando ¿qué? Aceptación. Santo Dios. ¿A cambio de qué? De lo que esas ovejas buscan. ¿Qué buscan las ovejas cuando llegan aquí? Promoción, exaltación, reconocimiento. Ay, que llegó el hermano. No, tú eres importante en esta iglesia. Hermano Nelvis, si tú no vienes, no hay culto. Yo estoy alegre porque el Lencho vino, pero si Lencho no viene, sigue habiendo culto para el Señor. ¿Usted imagina el Señor allá? Ay, no vino Lencho, no vino Nelvi, no vino la hermana Evelyn. No. Él tiene ángeles que le cantan allá y aún así, si los ángeles no le quieren cantar, Él sigue siendo Dios. Él no pierde su gozo por usted o por un ángel. Nosotros perdemos el gozo si Él no está con nosotros. Entonces, mis hermanos, donde esa ovejita no encuentre eso en la iglesia, que los exalten, que no van a querer estar.
se van. Esas clases de personas solo buscan promoción humana. Santo Dios. ¿Cuándo me ponen a predicar? ¿Cuándo? Pero pues siempre ponen al hermano, a mí no me ponen. Aleluya. Pero dígale usted, venga a cocinar con la hermana Evelyn. No. Vengan con el hermano Efren entre semanas a hacer aseo. No. A mí póngame a predicar, a cantar. Y hermano, esos líderes se aprovechan de esas ovejas, son manipuladores. Siempre van a captar ese prototipo de oveja que pueden ceder a lo que ellos quieran con tal de qué, de que se les reconozca, se les acepte y las coloquen en ¿dónde? En un epicentro de atención. Llegó Miguel, llegó Wilson, llegaron, paren todo. ¿Cierto que no? Eso no debe pasar. Que el hermano Alexis estudió teología, llegó, ahora sí. Sin él o con él, la palabra sigue siendo la misma. Y si no hay maestros aquí, Dios traerá. Pero la iglesia se va a nutrir porque Jesús es el pastor y la nutre él. Y él buscará. Si tú no quieres, otro lo hace. Esos son los círculos donde por lo general usted puede observar una tendencia a lo que se observa en esta gráfica que le voy a mostrar. Mi hermano, le voy a mostrar una gráfica para que vea cómo se ve ridículo una oveja así. Mírela. Ahí, lamiendo ahí y encadenada, porque no se pueden ir. Si usted se va, usted es un hijo del diablo, es un desobediente. Tiene que seguir obedeciendo lo que nosotros le estamos diciendo aquí. Los verdaderos siervos de Dios, cuando somos genuinos, no tenemos súbditos. Nada, que tú eres mi súbdito, tú eres hermano, muévate. No tenemos seguidores nuestros humanos. Hay personas que nos van a seguir, pero ¿qué van a hacer? Imitar en nosotros a Cristo. No te están imitando a ti, cabezón, porque si te imitan a ti, se van para el infierno. No tenemos la meta de formar gente que siga nuestra instrucción humana. Tiene que seguir la instrucción bíblica. La iglesia debe ser teocrática, no democrática. Ni traer a gente hacia nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos es traer gente hacia quién, hacia Cristo, porque Él es el que lo llama. Nosotros solamente somos sus siervos inútiles. Por el contrario, mis hermanos, entendamos algo, que el día que la gente, los hermanos que estamos aquí, que servimos al Señor, usted vea que esa gente tiende ese patrón de comportamiento, esas ovejas que quieren inflarnos a nosotros, el creer que nosotros somos sus líderes y que nosotros consintamos eso, tanto ellos como nosotros estaremos en tela de juicio y gran peligro de juicio divino, porque la gloria de Dios no la comparte con nadie. ¿Usted es una mujer celosa? Multiplique eso por todos los números con el Señor cuando es su gloria. Amar a Dios y amar al prójimo es poner mi vida al servicio primeramente de Él como su hijo y su siervo, como su esclavo. Pero también es poner mi vida, mis hermanos, en servicio como un hermano, no como un padre espiritual, no como una madre espiritual, no, como un hermano y como un siervo hacia ustedes, que son mi prójimo. Y termino con esta frase. Hay una línea escritural y claramente sana para caminar en relación con una autoridad, si usted quiere tener autoridad. No somos líderes, somos siervos. Gracias y paz, mis hermanos.